Una sola ojeada a un atlas histórico que presente los mapas políticos de Europa y del mundo en 1914 y en el 2010 y una comparación del número de estados independientes en Europa y en el mundo en 1914 y en el año 2010 bastan para saber cuál es el imprescindible corolario de la teoría del imperialismo de Lenin: el derecho de las naciones a la autodeterminación. No es ninguna casualidad que esos dos temas absorbieran gran parte del esfuerzo de práctica teórica de Lenin en el periodo crucial de 1914 a 1916. Por eso, en este texto mío, dedico la mitad del espacio a cada uno de ellos. Voy pues ahora a contemplar la obra de Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. Punto 1. ¿Los obreros tienen o no tienen patria? ¿Cuáles fueron los textos leninistas sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación? Cuando un comunista vasco independentista como yo habla a catalanes o a vascos, inevitablemente tiene de dedicar un cierto espacio a apostrofar al tropel de los nacionalistas españoles pseudocomunistas y a los unionistas catalanes y vascos y a los nacionalitarios, que no nacionalistas porque no son independentistas, Convergencia y Unión y PNV, por ejemplo, que con desvergüenza igual a su ignorancia enciclopédica atacan a los comunistas independentistas utilizando de mal oídas una cita mutilada del Manifiesto Comunista, publicado por primera vez en Londres en febrero de 1848 en alemán. Un manifiesto comunista que no han leído. Citan así para probar, desmintiendo la correcta teoría comunista, que los comunistas de una nación oprimida no deben ser independentistas, ni los comunistas de una nación opresora deben ser defensores del derecho de autodeterminación. Para sostener esa barbaridad, citan una frase de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, una frase que reza así: los obreros no tienen patria. Pero o bien porque no han leído nunca el texto del genial folleto, o bien porque lo quieren tergiversar, ocultan que tras ese punto y seguido el texto de Marx y Engels sigue así: no se les puede arrebatar lo que no poseen, mas por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en sentido burgués. Denunciada ya, como creo que es imprescindible hacer, esa grosera tergiversación trompeteada por la burguesía reaccionaria y, por desgracia, por degenerados partidos que se disfrazan de comunistas en miles de millones de ejemplares publicados a lo largo de los últimos 160 años. Es el momento de afirmar que la teoría leninista contra el imperialismo incluye la importantísima teoría leninista sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. Adelanto, para que se advierta desde el primer momento la rotundidad y fuerza
con la que Lenin formula la obligación de todo comunista de defender en la práctica el derecho de las naciones a la autodeterminación, una de sus frases. La educación internacionalista de los obreros de los países opresores tiene que estar necesariamente en la prédica y en la defensa de la libertad de separación de los países oprimidos. De otra manera, no hay internacionalismo. Tenemos el derecho y el deber de tratar de canalla a todo socialdemócrata de una nación opresora que no realice tal propaganda. La cita es del texto de Lenin, escrito en julio de 1916 y publicado en ruso en octubre de 1916, titulado Balance de la discusión sobre la autodeterminación. Aviso muy importante que es preciso hacer ahora mismo. Recuérdese que cuando antes de 1917 Lenin dice socialdemócrata, se refiere a sí mismo y a los miembros de su partido, que hasta 1917 se llamaban todavía POSDR, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Como se sabe, o como se debe saber, es solo en la novena de sus tesis de abril cuando Lenin propone, como luego aprobaría el Congreso del partido, el cambio de denominación del partido y que pase a llamarse de Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en Partido Comunista. El texto, que todo el mundo conoce como tesis de abril, leído por Lenin, según escribió él mismo, las leí muy despacio y por 2 veces, primero en la reunión de bolcheviques y después en la de bolcheviques y mencheviques, en 2 reuniones del 4 de abril de 1917 en el Palacio de Táurida, una de bolcheviques y otra conjunta de delegados bolcheviques y mencheviques a la conferencia de los soviets de diputados, obreros y soldados de toda Rusia, al día siguiente de su llegada del exilio a Petrogrado. Recuérdese el retraso del calendario ruso. Ese 4 era el 17 del calendario occidental. Apareció publicado como artículo titulado Las tareas del proletariado en la presente revolución, en el número 26 de Pravda, con la firma de N. Lenin, el 7 de abril de 1917, por fallos de imprenta, 2 días después de la fecha, el 5, en que Lenin había ordenado que se publicaran las tesis. Como nota 3 de Lenin a la tesis novena, en el artículo figura que, en lugar de socialdemocracia, cuyos líderes oficiales han traicionado al socialismo en el mundo entero, pasándose a la burguesía, lo mismo los defensistas que los vacilantes kauskianos, debemos denominarnos Partido Comunista. Balance de la discusión sobre la autodeterminación es el tercero en el tiempo de los 3 textos especialmente importantes de Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, que son los siguientes. Primero, Vladimir Ilich Lenin, el derecho de las naciones a la autodeterminación, escrito en ruso por Lenin en el exilio entre febrero y mayo de 1914, publicado de abril a junio de 1914 en los números 4, 5 y 6 de la revista Prosvechenie, una revista mensual teórica, político-social y literaria, publicada legalmente por los bolcheviques en Petersburgo desde diciembre de 1911 a junio de 1914. En el texto escrito que figura en la web de la Universitat Comunista dels Països Catalans, indico las páginas de las distintas ediciones en papel y las direcciones electrónicas en Internet. Segundo, también de Vladimir Lenin, la revolución socialista y el derecho
de las naciones a la autodeterminación, tesis, escrito en ruso por Lenin en el exilio, enero-febrero de 1916, publicado en alemán en abril de 1916, el número 2 de la revista Vorbote, y en ruso en octubre de 1916, en el número 1 de otra revista. Y tercero, Vladimir Ilich Lenin, balance de la discusión sobre la autodeterminación por Lenin en julio de 1916, publicado en ruso en octubre de 1916 en el número 1 de Sbornik Socialdemócrata. El texto de Lenin, la revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación. Tesis. Voy a empezar por ese artículo por las siguientes decisivas razones. Primero, porque es un texto de Lenin dirigido a sus militantes y simpatizantes, en el que él expone su teoría con absoluta nitidez y crudeza. A diferencia de lo que sucedió con el más extenso y más famoso libro, El derecho de las naciones a la autodeterminación, que para poder ser publicado en la Rusia zarista, burlando su censura, tuvo que disfrazarse y suavizarse en parte. B. Porque es anterior a este. Se escribe en enero-febrero de 1914, mientras que el derecho de las naciones a la autodeterminación está escrito entre febrero y mayo del mismo año. De tal forma que sin duda es una primera exposición sintética del planteamiento teórico-práctico de Lenin, para ser luego ampliado y desarrollado en esa obra posterior más extensa. Reproduciré ahora algunos extensos fragmentos. Reitero lo dicho al comienzo de esta sesión: cuando se trata de conocer la teoría de un comunista, ya sea de talla gigantesca como la de Lenin o de otro camarada menos famoso, nada equivale a la lectura de los textos originales. En la exposición oral yo haré apostillas, comentarios y aportaciones de datos, pero lo que importa es lo que Lenin escribió o dijo. Y empezamos. El imperialismo, el socialismo y la liberación de las naciones oprimidas. El imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo. En los países adelantados, el capital sobrepasó los marcos de los estados nacionales y colocó al monopolio en lugar de la competencia, creando todas las premisas objetivas para la realización del socialismo. Por eso, en Europa Occidental y en Estados Unidos se plantea en la orden del día la lucha revolucionaria del proletariado por el derrocamiento de los gobiernos capitalistas y por la expropiación de la burguesía. El imperialismo empuja a las masas hacia esta lucha al agudizar en grado enorme las contradicciones de clase, al empeorar la situación de las masas, tanto en el sentido económico, trust, carestía, como en el político. Ascenso del militarismo, mayor frecuencia de las guerras, recrudecimiento de la reacción, afianzamiento y ampliación de la opresión nacional y de la rapiña colonialista. El socialismo victorioso debe necesariamente realizar la democracia total. Por consiguiente, no solo tiene que poner en práctica la absoluta igualdad de derechos entre las naciones, sino también realizar el derecho de las naciones oprimidas a su autodeterminación, es decir, el derecho a la libre separación política. Los partidos socialistas que no demostraran en toda su actividad, ahora, durante la revolución, como luego de su victoria, ser capaces de liberar a las naciones avasalladas y construir las relaciones con las mismas sobre la base de una unión libre, y una unión libre sin libertad de separación es una frase mentirosa, esos partidos cometerían una traición al socialismo. Una apostilla a esta rotunda declaración. Se escribe en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, y se escribe en el exilio.
Pero menos de 2 años después, cuando Lenin ha conseguido dirigir con éxito la Revolución de Octubre y ocupa el poder en Rusia, una de las primeras medidas que se toman por el gobierno soviético, por el Consejo de Comisarios del Pueblo, es precisamente la de conceder la separación, la independencia a Finlandia. Y cuando cae la Unión Soviética en 1991, cuando se hunde la Unión Soviética, destruida económicamente por la feroz carrera armamentística a la que le ha forzado los Estados Unidos, que ha destruido su economía, está vigente todavía en la Constitución de la Unión Soviética las cláusulas que garantizan el derecho de autodeterminación. Y es invocando ese derecho de autodeterminación constitucional en la Unión Soviética que se produce la independencia y la separación de más de una decena de naciones integradas antes en la Unión Soviética. Las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania, pero también una larga lista que empieza por Ucrania, por ser una de las más grandes, más extensas, que se separa, y continúa por una larga lista, Turkmenistán, etc. Sigue Lenin, la Revolución Socialista y la lucha por la democracia. La Revolución Socialista no es un acto único, ni una batalla en un frente aislado, sino toda una época de agudos conflictos de clases, una larga serie de batallas en todos los frentes, es decir, en todos los problemas de la economía y de la política, batallas que solo pueden culminar con la expropiación de la burguesía. Sería por completo erróneo pensar que la lucha por la democracia puede distraer al proletariado de la Revolución Socialista, o relegarla, posponerla. Por el contrario, así como es imposible un socialismo victorioso que no realizara la democracia total, así no puede prepararse para la victoria sobre la burguesía un proletariado que no libre una lucha revolucionaria, general y consecuente por la democracia. No menos erróneo sería eliminar uno de los puntos del programa democrático, por ejemplo, el derecho de las naciones a su autodeterminación, fundándose en que es aparentemente irrealizable o ilusorio bajo el imperialismo. La afirmación de que el derecho de las naciones a la autodeterminación es irrealizable dentro de los límites del capitalismo puede interpretarse en un sentido absoluto económico o en un sentido condicional político. En el primer caso, esta afirmación es radicalmente errónea desde el punto de vista teórico. En primer lugar, en este sentido son irrealizables bajo el capitalismo, por ejemplo, la moneda de trabajo o la supresión de las crisis, pero es en todo sentido inexacto que la autodeterminación de las naciones sea igualmente irrealizable. En segundo lugar, el solo ejemplo de haberse separado Noruega de Suecia en 1905 basta para refutar la irrealizabilidad en ese sentido. En tercer lugar, sería ridículo negar que con una pequeña modificación en las relaciones mutuas políticas y estratégicas entre Alemania e Inglaterra, por ejemplo, hoy o mañana podría ser perfectamente realizable la formación de un nuevo Estado polaco, hindú, etc. En cuarto lugar, el capital financiero, en su tendencia a la expansión, puede libremente comprar y sobornar al más libre gobierno democrático y republicano y a los funcionarios electos de cualquier país, aunque fuera independiente. El dominio del capital financiero, lo mismo que del capital en general, no puede ser eliminado con ninguna transformación en la esfera de la democracia política, y la autodeterminación pertenece entera y exclusivamente a esta esfera.
pero el dominio del capital financiero no destruye en absoluto la significación de la democracia política como la forma más libre, más amplia y más clara de la opresión clasista y de la lucha de clases. Por lo tanto, toda argumentación sobre lo irrealizable en el sentido económico de una de las reivindicaciones de la democracia política bajo el capitalismo no es más que una definición teóricamente inexacta de relaciones generales y básicas entre el capitalismo y la democracia política en general. En el segundo caso, esta afirmación es incompleta e inexacta, pues no solo el derecho de las naciones a la autodeterminación, sino todas las reivindicaciones fundamentales de la democracia política son realizables bajo el imperialismo solo en forma incompleta, deformada y como rara excepción, por ejemplo, cuando Noruega se separó de Suecia en 1905. La reivindicación de inmediata liberación de las colonias que formulan todos los socialdemócratas revolucionarios es también irrealizable, entre comillas, bajo el capitalismo sin una serie de revoluciones. Pero lo que se infiere de ello no es en modo alguno la renuncia de la socialdemocracia a la lucha inmediata y decidida por todas esas reivindicaciones. Tal renuncia hubiera sido solo ventajosa para la burguesía y la reacción, sino justamente lo contrario, la necesidad de formular y poner en práctica estas demandas, no a la manera reformista, sino al modo revolucionario, no dejarse constreñir por los marcos de la legalidad burguesa, sino romperlos, no sentirse satisfechos con las intervenciones parlamentarias y las protestas verbales, sino atraer a las masas a la lucha activa, ampliando y avivando la lucha por toda demanda democrática fundamental, hasta el directo ataque del proletariado contra la burguesía, es decir, hasta la revolución socialista que es propia a la burguesía. La revolución socialista puede estallar no solamente a raíz de una gran huelga o una manifestación callejera o un motín de hambrientos o una insurrección militar o un levantamiento colonial, sino también a consecuencia de cualquier crisis política, por ejemplo el caso de Dreyfus, o de un referéndum con motivo de la separación de una nación oprimida, etc. El recrudecimiento de la opresión nacional bajo el imperialismo exige a la socialdemocracia no que renuncie a la lucha utópica, al decir de la burguesía, por la libertad de separación de las naciones, sino por el contrario, que utilice más intensamente los conflictos que surgen también en este terreno como motivo para la acción de las masas y para los actos revolucionarios contra la burguesía. Significado del derecho a la autodeterminación y su relación con la federación. El derecho de las naciones a la autodeterminación significa exclusivamente su derecho a la independencia en el sentido político, el derecho a la libre separación política respecto de la nación que la oprime. En términos concretos, esta reivindicación de la democracia política significa una libertad total de propaganda por la separación y la solución de ese problema mediante un referéndum en la nación que se separa. El enfoque revolucionario del proletariado frente al problema de la autodeterminación de las naciones. El proletariado de las naciones opresoras no puede limitarse a pronunciar frases generales, estereotipadas, contra las anexiones y por la igualdad de derechos de las naciones en general, frases que cualquier burgués pacifista repite. El proletariado no puede silenciar el problema particularmente desagradable, entre comillas, para la burguesía imperialista, relativo a las fronteras de un Estado basado en la opresión nacional. El proletariado no puede dejar de luchar contra el mantenimiento por la fuerza de las naciones oprimidas dentro de las fronteras de un Estado determinado, y eso equivale justamente a luchar por el derecho a la autodeterminación. Debe exigir la libertad de separación política de las colonias y naciones que su nación oprime. En caso contrario, el internacionalismo del proletariado sería vacío y de palabra. Ni la confianza, ni la solidaridad de clase entre los obreros de la nación oprimida y la opresora serían posibles. Quedaría sin desenmascarar la hipocresía de los defensores reformistas y kauskianos de la autodeterminación, quienes nada dicen de las naciones que su propia nación oprime
y retiene por la fuerza en su propio Estado. Actitud de la socialdemocracia rusa y polaca y de la Segunda Internacional frente a la autodeterminación de las naciones. Las divergencias entre los socialdemócratas revolucionarios de Rusia y los socialdemócratas polacos en torno al problema de la autodeterminación se habían manifestado ya en 1903 en el Congreso que aprobó el programa del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y que pese a la protesta de la delegación socialdemócrata polaca, incluyó en dicho programa el parágrafo 9 que reconoce el derecho de las naciones a la autodeterminación. Desde entonces los socialdemócratas polacos nunca repitieron en nombre de su partido la proposición de eliminar el parágrafo 9 del programa de nuestro partido o de sustituirlo por alguna otra formulación. En Rusia, donde pertenece a las naciones oprimidas no menos del 57% de la población, más de 100 millones de personas, donde estas naciones ocupan principalmente las regiones periféricas, donde parte de estas naciones es más culta que los gran rusos, donde el régimen político se distingue por su carácter particularmente bárbaro y medieval, donde todavía no se llevó a cabo la revolución democrático-burguesa, el reconocimiento del derecho a la libre separación de Rusia por parte de las naciones oprimidas por el zarismo es absolutamente obligatorio para los socialdemócratas en nombre de sus objetivos democráticos y socialistas. Nuestro partido, reconstituido en enero de 1912, aprobó en 1913 una resolución en la que confirmó el derecho a la autodeterminación y la explicó precisamente en el sentido concreto que acabamos de señalar. El desenfreno del chauvinismo gran ruso en 1914-16, que se operó tanto en la burguesía como en los socialistas oportunistas, Rubanovich, Plejanov, Nasriedelo, nos impulsa más aún a insistir en esta exigencia y a afirmar que quienes la niegan sirven de apoyo en la práctica al chauvinismo gran ruso y al zarismo. Nuestro partido declara que declina rotundamente toda responsabilidad por tales manifestaciones contra el derecho a la autodeterminación. La resolución del Congreso Socialista Internacional de Londres de 1986, que reconoce el derecho de las naciones a la autodeterminación, debe completarse en base a las tesis que acabamos de exponer con las siguientes indicaciones. 1. De la particular urgencia de dicha reivindicación bajo el imperialismo. 2. Del carácter políticamente condicional y de contenido clasista de todas las reivindicaciones de la democracia política sin excluir a esta. 3. De la necesidad de diferenciar las tareas concretas de los socialdemócratas de las naciones opresoras y los de las naciones oprimidas. 4. Del reconocimiento inconsecuente, puramente retórico y por tanto hipócrita en su significación política que hacen de la autodeterminación los oportunistas y los kauskianos. 5. De la coincidencia real con los chauvinistas por parte de aquellos socialdemócratas, particularmente los de las grandes potencias, los gran rusos, anglo-norteamericanos, alemanes, franceses, italianos, japoneses, que no defienden la libertad de separación de las colonias y países oprimidos por su nación. 6. De la necesidad de supeditar la lucha por esa reivindicación, como asimismo por todas las reivindicaciones fundamentales de la democracia política, a la directa lucha revolucionaria de masas por el derrocamiento de los gobiernos burgueses y por la realización del socialismo. Añado yo en mi texto, a esta lectura del texto de Lenin, una consideración para indicar que el conocimiento, las teorías, las ideas correctas que explican cómo y por qué funciona el mundo son invisibles. Son materiales porque son actividad eléctrica, bioquímica de las células de nuestros cerebros, pero son invisibles para los policías y para los guardias civiles e indestructibles por ellos. Y como nos explican nuestros clásicos comunistas, si esas ideas correctas encarnan en un número suficiente de cerebros, si se encarnan en las masas, se convierten en una fuerza material irresistible, capaz
de cambiar al mundo de base, de hundir el imperio burgués. Este libro de Lenin, El derecho de las naciones a la autodeterminación, que Lenin nombró modestamente como folleto, es un ejemplo eminente de la validez de mi afirmación recién hecha. Porque la asunción de las lecciones teórico-prácticas que Lenin desgrana en este libro, realizada primero por el partido bolchevique y después por la Rusia soviética, supuso el fomento y el desarrollo de la lucha antiimperialista en todo el planeta, desencadenada durante y después de la Primera Guerra Mundial, con la intervención y el apoyo de la Rusia soviética. Literalmente dicho, por primera vez en la historia, han sido miles de millones de personas las que han visto cambiadas sus vidas por la aplicación deliberada de una teoría, la que Lenin desarrolla y formula en este texto. Y no se trata solo de fenómenos sucedidos en la primera mitad del siglo XX o en su decenio de los años 60. La aplicación del derecho de autodeterminación lleva desde 1991 casi 2 decenios, siendo actualidad en Europa y Asia. Desde esa fecha son decenas los nuevos estados aparecidos por el ejercicio de ese derecho. Nuevos estados que, recuperada la soberanía perdida, se incorporan a la Unión Europea, a la OTAN, etcétera, etcétera, a la ONU. Definición de la autodeterminación de las naciones. Si queremos entender lo que significa la autodeterminación de las naciones, sin jugar a definiciones jurídicas, ni inventar definiciones abstractas, sino examinando las condiciones históricas y económicas de los movimientos nacionales, llegaremos inevitablemente a la conclusión siguiente. Dice Lenin: por autodeterminación de las naciones se entiende su separación estatal de las colectividades de otra nación. Se entiende la formación de un Estado nacional independiente. Recordaré en este momento, a los que seáis cinéfilos, una película dirigida y protagonizada por Warren Beatty, el hermano de Shirley MacLaine, titulada Rojos, que es una película dedicada a la vida de John Reed. John Reed fue el comunista norteamericano que estuvo presente en la Revolución de Octubre y que escribió un libro famoso, editado y reeditado y vuelto a editar y publicado en decenas de millones de ejemplares, que es 10 días que conmovieron al mundo. Son los 10 días de la Revolución de Octubre de 1917. En esa película, que relata la biografía de John Reed, se relata precisamente el viaje de John Reed y su participación en un congreso internacional celebrado en Bakú, en las orillas del mar Caspio, en el que participan delegaciones de distintos países y en donde se defiende el derecho de autodeterminación de las naciones y donde se dan de alta, diríamos, movimientos revolucionarios que consiguieron a lo largo del tiempo independizar a China, a la India, a decenas y decenas de naciones de todo el planeta. En el libro de Lenin, El derecho de las naciones a su autodeterminación, Lenin insiste en el planteamiento histórico concreto de la cuestión.
Dice, la teoría marxista exige de un modo absoluto que para analizar cualquier problema social se le encuadre en un marco histórico determinado y después, si se trata de un solo país, por ejemplo de un programa nacional para un país determinado, que se tenga en cuenta las particularidades concretas que distinguen a este país de los otros en una misma época histórica. Y se pregunta, a continuación, ¿qué implica este requisito absoluto del marxismo aplicado a nuestro problema? Ante todo, que es necesario distinguir estrictamente dos épocas del capitalismo diferentes por completo desde el punto de vista de los movimientos nacionales. Por una parte es la época de la bancarrota del feudalismo y del absolutismo, la época en que se constituye la sociedad democrática burguesa y su Estado, la época en la que los movimientos nacionales adquieren por primera vez el carácter de movimientos de masas, incorporando de uno u otro modo a todas las clases de la población a la política por medio de la prensa, de su participación en instituciones representativas, etc. Por otra parte, presenciamos una época en que los estados capitalistas tienen ya su estructura acabada, un régimen constitucional hace mucho tiempo establecido y un antagonismo muy desarrollado entre el proletariado y la burguesía. Presenciamos una época que puede llamarse víspera del hundimiento del capitalismo. Lo típico de la primera época es el despertar de los movimientos nacionales y la incorporación a ellos de los campesinos, que son el sector de la población más numeroso y más difícil de mover para la lucha por la libertad política en general y por los derechos de la nación en particular. Lo típico de la segunda es la ausencia de movimientos democráticos burgueses de masas, cuando el capitalismo desarrollado, al aproximar y amalgamar cada día más las naciones, ya plenamente incorporadas al intercambio comercial, pone en primer plano el antagonismo entre el capital fundido a escala internacional y el movimiento obrero internacional. Claro que ni la una ni la otra época están separadas entre sí por una muralla, sino ligadas por numerosos eslabones de transición. Además, los diversos países se distinguen por la rapidez del desarrollo nacional, por la composición nacional de su población, por su distribución, etcétera, etcétera. No puede ni hablarse de que los marxistas de un país determinado procedan a elaborar el programa nacional sin tener en cuenta todas las condiciones históricas generales y estatales concretas. Y poco después, Lenin afronta una de las objeciones que dentro del propio movimiento obrero y dentro del movimiento comunista se plantean respecto del derecho de separación. Se titula el capítulo, se nos dice, apoyando el derecho a la separación, apoyáis el nacionalismo burgués de las naciones oprimidas. En aras del practicismo de sus reivindicaciones, la burguesía de las naciones oprimidas llamará al proletariado a apoyar incondicionalmente sus aspiraciones. Lo más práctico es decir un sí categórico a la separación de tal o cual nación y no al derecho de todas las naciones, cualesquiera que sean, a la separación. El proletariado se opone a semejante practicismo. Al reconocer la igualdad de derechos y el derecho igual a formar un Estado nacional, aprecia y coloca por encima de todo la unión de los proletarios de todas las naciones, evalúa toda reivindicación nacional y toda separación nacional con la mira puesta en la lucha de clase de los obreros. La consigna de practicismo no es en realidad sino la de adoptar sin crítica las aspiraciones burguesas. Se nos dice, apoyando el derecho de separación, apoyáis el nacionalismo burgués de las naciones oprimidas. Esto es lo que dice Rosa Luxemburgo y lo que tras ella repite el oportunista Senkowski, único representante, por cierto, de las ideas de los liquidadores sobre este problema en el periódico de los liquidadores. Nosotros contestamos, no. Precisamente a la burguesía es a quien le importa aquí una solución práctica, mientras que a los obreros les importa la separación en principio de dos tendencias. Por cuanto a la burguesía de una nación oprimida lucha contra la opresora, nosotros estamos siempre y en todos los casos y con más decisión que nadie a favor, ya que somos los enemigos más intrépidos y consecuentes de la opresión.
Por cuanto la burguesía de la nación oprimida está a favor de su nacionalismo burgués, nosotros estamos en contra. Lucha contra los privilegios y violencias de la nación opresora y ninguna tolerancia con el afán de privilegios de la nación oprimida. Si no lanzamos ni propugnamos en la agitación la consigna del derecho a la separación, favorecemos no solo a la burguesía, sino a los feudales del absolutismo de la nación opresora. Hace tiempo que Kautsky empleó este argumento contra Rosa Luxemburgo y el argumento es irrefutable. En su temor de ayudar a la burguesía nacionalista de Polonia, Rosa Luxemburgo niega el derecho a la separación en el programa de los marxistas de Rusia, y a quien ayuda en realidad es a los rusos ultrarreaccionarios. Ayuda en realidad al conformismo oportunista con los privilegios y con las cosas peores que los privilegios de los rusos. Llevada de la lucha contra el nacionalismo en Polonia, Rosa Luxemburgo ha olvidado el nacionalismo de los rusos, aunque precisamente este nacionalismo es ahora el más temible. Es precisamente un nacionalismo menos burgués, pero más feudal. Es precisamente el mayor freno para la democracia y la lucha proletaria. En todo nacionalismo burgués de una nación oprimida hay un contenido democrático general contra la opresión, y a este contenido le prestamos un apoyo incondicional, apartando rigurosamente la tendencia al exclusivismo nacional, luchando contra la tendencia del burgués polaco a oprimir al hebreo, etcétera, etcétera. Esto no es práctico desde el punto de vista del burgués y del filisteo, pero es la única política práctica y adicta a los principios en el problema nacional, la única que ayuda de verdad a la democracia, a la libertad y a la unión proletaria. Reconocer el derecho a la separación para todos, apreciar cada cuestión concreta sobre la separación desde un punto de vista que elimine toda desigualdad de derechos, todo privilegio, todo exclusivismo. Tomemos la posición de la opinión de la nación opresora. ¿Puede acaso ser libre un pueblo que oprime a otros pueblos? No. Los intereses de la libertad de la población rusa exigen que se luche contra tal opresión. La larga historia, la secular historia de represión de los movimientos de las naciones oprimidas, la propaganda sistemática de esta represión por parte de las altas clases han creado enormes obstáculos a la causa de la libertad del mismo pueblo ruso en sus prejuicios. Los ultra-reaccionarios rusos apoyan conscientemente estos prejuicios y los atizan. La burguesía rusa transige con ellos o se amolda a ellos. El proletariado ruso no puede alcanzar sus fines, no puede desbrozar para sí el camino hacia la libertad sin luchar sistemáticamente contra estos prejuicios. Formar un Estado autónomo e independiente sigue siendo por ahora en Rusia tan solo privilegio de la nación rusa. Nosotros, los proletarios rusos, no defendemos privilegios de ningún género y tampoco defendemos este privilegio. Luchamos sobre el terreno de un Estado determinado, unificamos a los obreros de todas las naciones de ese Estado. No podemos garantizar tal o cual vía de desarrollo nacional. Vamos a nuestro objetivo de clase por todas las vías posibles. Pero no se puede ir hacia este objetivo sin luchar contra todos los nacionalismos y sin propugnar la igualdad de todas las naciones. Por ejemplo, depende de 1000 factores desconocidos de antemano si a Ucrania le cabrá en suerte formar un Estado independiente. Y como no queremos hacer conjeturas vanas, estamos firmemente por lo que es indudable, el derecho de Ucrania a semejante Estado. Respetamos este derecho, no apoyamos los privilegios del ruso sobre los ucranios, educamos a las masas en el espíritu del reconocimiento de este derecho, en el espíritu de la negación de los privilegios estatales de cualquier nación. En los saltos por los que han atravesado todos los países en la época de las revoluciones burguesas, son posibles y probables los choques y la lucha por el derecho a un Estado nacional. Nosotros, proletarios, nos declaramos de antemano adversarios de los privilegios de los rusos y en esta dirección desarrollamos toda nuestra propaganda y nuestra agitación. Lenin contempla después el acuerdo
del Congreso Internacional de Londres, celebrado en 1896, y dice: el Congreso declara que está a favor del derecho completo a la autodeterminación de todas las naciones y expresa sus simpatías a los obreros de todo país que sufra actualmente bajo el yugo de un absolutismo militar, nacional o de otro género. El Congreso exhorta a los obreros de todos estos países a ingresar en las filas de los obreros conscientes, de los que tienen conciencia de los intereses de su clase, de todo el mundo, a fin de luchar al lado de ellos para vencer al capitalismo internacional y alcanzar los objetivos de la socialdemocracia internacional. Y comentando ese acuerdo, señala que el punto de vista que entonces desarrolló del modo más minucioso Kautsky al tomar la palabra contra Rosa Luxemburgo y demostrar la extrema unilateralidad del materialismo de ella. Desde este punto de vista, la Internacional no puede incluir hoy en su programa la independencia de Polonia, pero los socialistas polacos, dijo Kautsky, pueden plenamente propugnar semejante reivindicación. Desde el punto de vista de los socialistas, es absolutamente erróneo desentenderse de las tareas de la liberación nacional en un ambiente de opresión nacional. La resolución de la Internacional reproduce precisamente las tesis más esenciales, fundamentales de este punto de vista. Por una parte, se reconoce, sin el menor rodeo ni dejar lugar a la tergiversación alguna, el pleno derecho de todas las naciones a la autodeterminación. Por otra parte, se exhorta de forma no menos explícita a los obreros a concertar la unidad internacional de su lucha de clase. Nosotros estimamos que esta resolución es aceptada por completo y que para los países de Europa Oriental y de Asia de comienzo del siglo XX es precisamente ella, y justamente en la conexión indisoluble de sus dos partes, lo que constituye la única directriz aceptada de política proletaria de clase en el problema nacional. Y para acabar de aclarar las cosas a la línea de oposición de Rosa Luxemburgo, Lenin dedica un capítulo que se titula Carlos Marx, el utopista, y Rosa Luxemburgo, la práctica. Dice así: declarando utopía la independencia de Polonia y repitiéndolo hasta dar náuseas, Rosa Luxemburgo exclama con ironía: ¿por qué no exigir la independencia de Irlanda? Evidentemente, la práctica Rosa Luxemburgo desconoce la actitud de Carlos Marx ante la independencia de Irlanda. Vale la pena detenerse en este punto para dar un ejemplo analítico de una reivindicación concreta de independencia nacional desde el punto de vista verdaderamente marxista y no oportunista. Marx tenía la costumbre de tantear, como él decía, a los socialistas que él conocía, comprobando su conciencia y la firmeza de su convicción. Cuando conoció a Lopatin, Marx escribió a Engels el 5 de julio de 1870 un juicio muy encomiástico sobre el joven socialista ruso, pero añadía: el punto débil, Polonia. Sobre este punto, Lopatin dice exactamente lo mismo que un inglés, por ejemplo, un cartista inglés de la vieja escuela, sobre Irlanda. Marx interroga, cuenta Lenin, interroga a un socialista que pertenece a una nación opresora lo que piensa de una nación oprimida y descubre en el acto el defecto común de los socialistas de las naciones dominantes, inglesa y rusa, la incomprensión de su deber socialista para con las naciones oprimidas, el rumiar prejuicios tomados de la burguesía de la nación grande. De tal forma que, señala Lenin después, la deducción que resulta de todas estas observaciones críticas de Marx es clara: la clase obrera es la que menos puede hacer un fetiche del problema nacional, porque el desarrollo del capitalismo no despierta necesariamente a todas las naciones a una vida independiente. Pero una vez surgidos los movimientos nacionales de masas, desentenderse de ellos, negarse a apoyar lo que en ellos hay de progresivo, significa caer en realidad bajo la influencia de prejuicios nacionalistas, es decir, considerar a su propia nación como nación ejemplar, o añadiríamos nosotros, dice Lenin, como nación notada del privilegio exclusivo de organizarse en Estado. Pero volvamos al problema de Irlanda. La posición de Marx
En este problema la expresan con especial claridad los siguientes fragmentos de sus cartas. He tratado por todos los medios de promover en los obreros ingleses una manifestación de simpatía por la lucha de los fenianos. Antes creí imposible la separación de Irlanda e Inglaterra, ahora la creo inevitable, aunque después de la separación se pueda llegar a una federación. ¿Qué consejo debemos dar nosotros a los obreros ingleses? A juicio mío, deben nacer de la ruptura de la unión de Irlanda con Inglaterra, es decir, de la separación de Irlanda de Inglaterra, un punto de superación, en pocas palabras, el asunto de 1783, pero democratizado y adaptado a las condiciones del momento. Esta es la única forma legal y, por consiguiente, la única forma posible de emancipación de los irlandeses que puede entrar en el programa de un partido inglés. La experiencia habrá de mostrar más tarde si la simple unión personal puede seguir existiendo entre los dos pueblos. En una carta del 20 de noviembre de 1868, Engels señala el odio que existe entre los obreros ingleses a los irlandeses y al cabo de un año, poco más o menos, 24 de octubre de 1869, volviendo a ese tema, escribe: de Irlanda a Rusia no hay más que un paso. Por el ejemplo de la historia irlandesa puede verse qué desgracia es para un pueblo haber sojuzgado a otro. Todas las infamias inglesas tienen su origen en la esfera irlandesa. El problema de la autodeterminación no lo resuelve el Parlamento o el referéndum del Estado opresor, sino el Parlamento o el referéndum de la nación que se separa. En su libro, Lenin señala que un ejemplo bastará para mostrar cuáles son los argumentos de Senkowski. ¿Cómo debe procederse? Escribe: si el proletariado polaco, dentro del marco de un solo Estado, quiere luchar juntamente con todo el proletariado de Rusia, mientras que las clases reaccionarias de la sociedad polaca, por el contrario, quieren separar a Polonia de Rusia y obtienen mayoría de votos a favor de ello en un referéndum, consulta popular, nosotros, socialdemócratas rusos, habríamos de votar en el Parlamento Central con nuestros camaradas polacos contra la separación o a favor de ella, para no violar el derecho de autodeterminación. Y dice Lenin: por donde puede verse que el señor Senkowski no comprende siquiera de qué se trata. No ha pensado que el derecho a la separación supone que el problema se resuelve precisamente no por el Parlamento Central, sino únicamente por el Parlamento, dieta, referéndum, etcétera, de la región que se separa. Añado yo en mi texto de esta lección que debo hacer y hago una enérgica recomendación de leer y repensar con la propia cabeza el texto íntegro de este libro de Lenin, del que he leído estos fragmentos. Aun habiendo sido muy extensas las citas que he hecho, inevitablemente han mutilado la excepcional riqueza de matices y de teoría que contiene. Debo y quiero añadir dos notas importantes. Como se habrá advertido durante la lectura de estas citas, el libro El derecho de las naciones a la autodeterminación, de Lenin, se trata de un texto de combate, además de ser un texto teórico excepcional. Es un texto de combate crudo, muy polémico, muy duro, incluso feroz. Pero esa es una característica típica de los teóricos comunistas. Los mejores textos teóricos comunistas surgen, en la inmensa mayoría de los casos, en el fragor de la lucha. ¿Cuándo? Y porque esos teóricos se están fajando con y combatiendo durísimamente con sus adversarios, que en muchísimos casos no son los capitalistas, sino los propios camaradas de lucha, miembros de otras facciones del movimiento obrero. Se trata de la constante
de la peculiaridad del materialismo histórico y dialéctico, la superioridad que nuestra metodología nos proporciona a los comunistas, la constante de que los mejores trabajos teóricos, las más luminosas, eficaces y acabadas elaboraciones teóricas surgen siempre de la mano de los revolucionarios prácticos, de quienes tienen las manos metidas hasta el hombro en la lucha, y precisamente durante la lucha, mediante el continuo vaivén de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica, yendo continua y sistemáticamente de los hechos a la teoría y de la teoría a los hechos, entendiendo la imprescindible tarea de hacer teoría como simplemente práctica teórica. Esta es una constatación, no es una constatación de un hecho, de una larga serie de hechos que la prueban. No se trata de una recomendación o de una preferencia mía, se trata de subrayar la realidad histórica del movimiento comunista. Los mejores teóricos, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mao, el Che Guevara, han sido revolucionarios prácticos. ¿Y por qué han sido revolucionarios prácticos? Porque se metieron hasta el fondo en la lucha, perdiendo la vida. Algunos de ellos en esa lucha, es por lo que pudieron elaborar los mejores textos teóricos comunistas. Y realizando lo que tiene que ser una constante, no ya para un estudiante de la Universidad Comunista de los Países Catalanes, sino para cualquier aspirante a revolucionario, para cualquier aspirante a participar en la tarea imprescindible de realizar una revolución comunista, que es la de constantemente ir de los hechos a la teoría y de la teoría a los hechos, de validar en la práctica la validez, la veracidad de una tesis con el hecho de que su puesta en práctica funciona o no funciona. Quiero además subrayar la importancia teórica de ese libro y recordar el consejo que en 1875 escribió Marx a los dirigentes del Partido Alemán en sus glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán, la crítica del programa de Gotha. Si hace falta unirse, pactad acuerdos para alcanzar los objetivos prácticos del movimiento, pero no trafiquéis con los principios, no hagáis concesiones teóricas. Hay que recordar también la advertencia en 1902 de Lenin en su qué hacer. Sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movimiento revolucionario. Pero líneas después, insistiendo en que un error sin importancia teórico, a primera vista, puede tener las más tristes consecuencias. Y solo gente miope puede considerar inoportunas o superfluas las discusiones fraccionales y la delimitación rigurosa de los matices, de la consolidación de tal o cual matiz. Puede depender el porvenir de la Revolución Rusa durante muchísimos años. Y en la misma línea, la consigna genial que Trotsky, en enero de 1932, da para la lucha contra los nazis: marchar separados, golpear juntos. Marchar separados,
golpear juntos. Hay que hacer alianzas en la lucha de clases. Hay que hacer alianzas de la clase obrera con otras clases. Pero esas alianzas, que deben ser para la lucha práctica, deben ser alianzas contra el enemigo común, para golpear juntos al enemigo común. Pero esa alianza no debe comprometer nunca los propios principios. No hay que mezclar las banderas, no hay que hacer nunca una Macedonia de frutas, una Macedonia de principios, de ideas y de tareas. Marchar separados, golpear juntos. Es una consigna lúcida, fue una consigna que demostró su imprescindible necesidad precisamente porque no se siguió en la práctica, y es una consigna especialmente importante para nosotros los vascos, para nosotros los miembros del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, en el momento presente, en el que estamos precisamente intentando hacer una acumulación de fuerzas contra el Estado opresor español para conseguir la independencia y la revolución socialista después o a la vez, y que estamos forzados, obligados a hacer ese esfuerzo por la alianza, por la acumulación de fuerzas, pero siempre, siempre, siempre sin vender las ideas, sin traficar los principios, sin traficar nuestras propias convicciones, nuestros propios objetivos. Y hemos acabado el tiempo. Y os recomiendo vivamente que os bajáis de la web de la Universidad Comunista de los Países Catalanes el texto de esta lección mía. Os pido que os leáis la cola, el añadido que no he tenido tiempo de leer y que es un artículo mío de hace 7 años titulado El estalinismo y la suerte histórica de la organización comunista e independentista vasca Euskadi eta Askatasuna, y que explica en detalle cómo y por qué ETA se ha declarado sucesivas veces y esa declaración asamblearia sigue vigente como organización comunista. Nada más y muchas gracias.